Hola, buenas tardes. Bueno, ya se están acabando las sesiones, ya estamos en el último turno de charla. Espero que no estoy muy cansado. Vamos a intentar hacer una charla un poco liviana. Nosotros venimos representando a 1X. A lo mejor habéis visto ya algunas de las otras charlas que han dado nuestras compañeras y compañeros. Y lo que queremos hacer un poco hoy es explicaros cómo nuestra empresa en concreto y cómo nosotros creemos que la experiencia del desarrollador influye mucho en el negocio y evidentemente en elaborar buenos productos. Bueno, yo soy José Montiel Nieves y es Alberto Saldaña. Y bueno, vamos a comentar todo esto que he estado diciendo. Ahí tenéis nuestro contacto y podemos destacar un poco que llevamos relativamente poco tiempo en la empresa, de 2020 y 2021, 1 año y 2 años, un poquillo más. Y a modo de índice, pues os comento que vamos a tener primero una pequeña introducción de cómo hemos planteado la presentación. Luego en el contenido vamos a hablar de quiénes somos, quién es esta empresa, el trabajo en equipo, cómo trabajamos en equipo, un poco el stack tecnológico que usamos y cómo eso nos beneficia a la hora de desarrollar y nos da mucha productividad. Y finalmente, en base a todas estas cosas que hemos comentado, pues qué resultados tenemos y cómo influye. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar, bueno, hemos puesto esta diapositiva a modo de índice alternativo y lo hemos puesto como una pirámide porque es lo que consideramos que son los pasos más importantes hasta llegar a la entrega de un buen producto. En primer lugar, encontrarte bien en la empresa, estar cómodo, obviamente, tener un trabajo y una organización en equipo que funcione. Y por último, también tener un stack tecnológico, una base tecnológica, que todo el mundo utilice lo mismo para favorecer, ahora después explicaremos cómo nos dividimos los equipos, y favorecer la entrega de un producto de calidad y bastante eficiente y rápido. Hablando un poco de 1X, bueno, somos una empresa internacional, principalmente trabajamos en remoto, aunque tenemos varias oficinas en Conil, en Frankfurt, en Berlín y en Reykjavik. ¿Vale? Somos más de 60 y, bueno, ya eso está 69 y, bueno, gente de todo el mundo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es muy importante porque forma parte de la cultura de empresa y, de hecho, Buddy, que es nuestra CEO, dio una charla en la DrupalCon de Portland hablando de eso, de sleep, work y life. Hay que tener una vida balanceada, ¿vale? Y el trabajo tiene que ser una cosa más, no una prioridad ni está por encima de las otras. Entonces eso es algo que está muy inculcado en la empresa y ellos siempre quieren que, bueno, obviamente tenemos un horario flexible que puedes empezar a la hora que quieras, un día puedes trabajar más y al siguiente trabajas menos, lo que queráis. Pero la cosa es que se trabajan las horas que estipule tu contrato, no se trabajan horas de más, ¿vale? Porque no se van a tener en cuenta y que quieren, la empresa quiere que nosotros como trabajadores pues nos sintamos bien y no nos quememos. Hablando de la comunicación, vale, nosotros utilizamos Slack, ahora después lo comentaremos un poco mejor, para comunicarnos. Entonces, obviamente, ya que somos un equipo remoto, la comunicación escrita muchas veces da pie a tener problemas. Entonces, por eso el hecho de que fuese respetuoso, que fuese amigable, que estés abierto a ayudar a tus compañeros, ¿vale? Tenemos una serie de como directrices a la hora de comunicarnos para intentar que todo el mundo esté a gusto y bueno, siempre se pueden decir las cosas de buenas maneras, ¿vale? Entonces, ese es el ser comunicativo, transparente. Utilizamos los estados del Slack para comunicarnos con el resto, para saber si están disponibles, si están haciendo la pausa para comer, si están de vacaciones, si se encuentran enfermos o si están viajando. O cuando estamos trabajando en un proyecto o en otro, de esa manera ponemos el estado en el que estamos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el proyecto del DUNRED, porque hoy me toca trabajar en el DUNRED y de repente me piden que arregle una cosa en otro proyecto. Pues lo arreglo
y pongo que estoy trabajando en otro proyecto para que el project manager de donde debería estar trabajando sepa que en ese momento estoy solucionando otra cosa. Vale, trabaja desde casa, de la oficina o desde donde sea. La empresa, nosotros decimos que somos 100% remoto, aunque tenemos oficina, porque el concepto de la oficina no es ir a trabajar, sino el concepto de la oficina es que sea un punto de encuentro. Nosotros trabajamos cada uno en nuestra casa, pero siempre hace falta tener ese sitio donde encontrarse y donde verse. Entonces, para eso están las oficinas. Para que nosotros, por ejemplo, aquí en España, pues hablamos por el grupo de WhatsApp y yo, vamos a ir el viernes, que viene, y nos ponemos de acuerdo, y el que quiera va, el que no le venga bien o no pueda, pues no hay ningún problema, porque la oficina no es un sitio de trabajo, sino un sitio de encuentro. Después, por ejemplo, también ya que estamos repartidos por toda Europa, e incluso hay gente de Irán, de la India, entonces viene bien vernos en persona, lo mismo que estábamos hablando antes de las oficinas. Entonces, por eso hacemos encuentros anuales. Aquí hay alguna foto del año pasado, porque, bueno, con las medidas de COVID no nos podíamos juntar todos, entonces lo dividimos y se hizo el de Conil, que ahí está Joselito, y el de Frankfurt, ¿vale? Entonces, este año, por ejemplo, pues por fin nos vamos a poder reunir y el día 15 nos vamos a Islandia, que vamos a encontrarnos por fin todos y yo qué sé, yo por ejemplo, que llevo 2 años en la empresa, poder ver por fin a alguien en persona y poder hablar tranquilamente, pues es algo que está muy bien. Después el tema de los apartamentos, tenemos 2 apartamentos, uno en Frankfurt y otro en Conil, que están a disposición de los empleados. Entonces nosotros, por ejemplo, en octubre a mí me apetece irme un fin de semana a la playa, está libre, no la ha cogido nadie, entonces pues, me puedo ir. O también ellos promueven mucho el que vayamos a visitar al resto, a otra oficina o a otro sitio. Entonces, en Frankfurt, por ejemplo, que está el otro apartamento, ellos pues una vez al año incentivan ese viaje pagándonos el vuelo a una de las otras oficinas para que pasemos un tiempo allí y conozcamos a la gente en persona. Y por último, el tema de los eventos. Por ejemplo, hoy estamos aquí porque queríamos venir a la Drupal Camp o quieres ir a una charla de React, por ejemplo, que es con lo que también trabajamos nosotros. Pues si te interesa, se habla con la empresa y entonces ellos también te escuchan. Entonces, al final el hecho de que siempre se esté a gusto, básicamente. Después los training, por ejemplo, que hacemos semanalmente, que cuando alguien sabe algo, por ejemplo, hicimos uno de debugging con JavaScript y Joséin, que sabía hacerlo bien, pues dio un training para todos y el resto de empleados durante 1 hora pues estuvimos escuchándole. Pues siempre se busca el crecimiento y el aprender. Y aparte ellos también, ahora después lo voy a hablar, en la revisión anual también te preguntan qué es lo que quieres aprender o qué es lo que quieres hacer o en qué quieres mejorar. Entonces, siempre la cosa es eso, seguir mejorando. Además del tema de idioma, que también se dan clases de lo que sea. Nosotros, por ejemplo, nos dan clases de inglés porque queremos mejorar el inglés, pero en Alemania les dan clases de español o Joséin, que es de Irán, está viviendo en Frankfurt, le dan clases de alemán. Que la cosa es que no solo crecimiento a nivel tecnológico, sino también personal. Y ya lo que he dicho antes, en verdad, las revisiones, que al final es una charla y ve qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que quieres cambiar. Yo, por ejemplo, quería aprender React Native después del primer año y me metieron en proyectos de React Native cuando podían, pero para que yo fuera aprendiendo y fuera mejorando. Entonces, la cosa es eso, que la cultura de empresa es que todo el mundo se sienta bien y eso al final pues beneficia a nosotros como empleados, obviamente. Vale, pues yo ahora os voy a contar un poco cómo nos organizamos, qué herramientas usamos, tanto en comunicación como desarrollo, como en gestión y documentos. Y bueno, pues ahí podéis ver que estamos destacando bastante que somos una empresa que no utiliza emails. O sea, no queremos que nadie envíe un email a otro empleado, que no se reenvíen emails, que un cliente manda un email a un PM y este se lo reenvía a un empleado y ahora hay una lista de to-do en ese email y tienes que
Nada de eso. Nosotros todos lo gestionamos como si fuera un issue. Tenemos GitLab como el issue tracker, también evidentemente para tener nuestros repositorios. Y ahí cualquier tipo de actividad que se realice dentro de la empresa, incluso el equipo de marketing, todos los equipos tienen un proyecto en el que se van añadiendo tareas y ahí se especifica exactamente qué se necesita, la lista de pasos, la aceptación y se mantiene un traqueo que tiene mucho seguimiento, es muy fácil de comprender y evidentemente está muy unificado. Luego tenemos la G Suite, tenemos cuentas de Google, todos los empleados, y ahí pues tenemos archivos compartidos entre todos. Tenemos también evidentemente el calendario, que cabe destacar que en cuanto a calendario es muy útil saber en todo momento qué reuniones y qué actividades realizan el resto de empleados. Si tú quieres tener una reunión con alguien que es de otro proyecto ajeno al tuyo y a lo mejor tiene una agenda ocupada, pues puedes ver en todo momento cuándo tiene un hueco libre y puedes solicitarle que en ese hueco libre se reúna contigo. Como ha comentado Alberto, siempre queremos ser muy participativos y muy propensos a la ayuda. Si algún compañero de otro proyecto sabe que yo puedo saber algo concreto de una tecnología y me quiere preguntar, pues podemos tomar ese tiempo, aunque estemos destinados a otro proyecto, para colaborar con él y ayudarle. Luego, como hemos comentado, usamos Slack para todo el tema de comunicación, pero no tenemos, o sea, no queremos que los mensajes persistan, lo usamos como mensajería rápida, porque fácilmente suele pasar que empezamos a escribir en Slack y luego alguien dice, no, eso lo escribimos en Slack, búscalo en Slack, y tienes que volver atrás, tienes que tener información descentralizada, tienes información que se pierde o que a lo mejor gastan muchísimo tiempo en buscar. Entonces, nuestra filosofía es que si se alarga, si el hilo de Slack está empezando a adquirir información relevante para el proyecto, debe pasarse a un issue. Se crea el issue correspondiente y ahí se especifica exactamente de qué iba la conversación y qué es lo que hay que hacer. Luego tenemos Float, ahí simplemente tenemos a qué proyecto estamos destinados durante la semana, podemos también verlo a largo plazo, podemos ver el mes que viene, el siguiente, podemos ver más o menos cómo nuestros PM están organizando nuestras semanas de trabajo. Luego tenemos el time tracking, para poder facturar a los clientes, pues tenemos un sistema de time tracking en el que vamos introduciendo qué horas dedicamos a cada issue. Es una herramienta interna, simplemente tenemos que especificar el número del issue, nos saldrá el proyecto concreto de ese issue, lo seleccionamos y automáticamente podemos empezar a traquear el tiempo ahí. Luego tenemos un playbook, especialmente útil para los nuevos empleados, donde pueden encontrar toda la información, toda la filosofía de la empresa, agiliza mucho ese inicio en la empresa y tener toda la información disponible. Evidentemente luego siempre tienes a alguien disponible para preguntarle las dudas que tenga, pero es bueno tener la información centralizada. Y finalmente, hace poco hemos empezado a usar Personio como herramienta de recursos humanos. Ahí podemos solicitar nuestras vacaciones, tenemos un seguimiento constante de, por ejemplo, cuando estamos enfermos y también solicitamos esa baja por enfermedad, toda esa información. También cabe destacar que ahí, pues, para las revisiones anuales que ha comentado antes, pues podemos también agilizar el proceso mediante una serie de preguntas automatizadas que más o menos encaminarán luego lo que será la reunión de revisión. Vale, ¿cómo nos organizamos en equipos? Pues a la hora de desarrollar siempre tenemos más o menos esta estructura y es importante porque lo bueno que nos da tener esta estructura es que todos los proyectos la siguen exactamente igual. Y entonces, si en algún momento quieres cambiar de proyecto, pues la estructura que vas a tener organizativamente va a ser exactamente la misma. Puede ser que a lo mejor falte alguno de los roles, pero siempre vas a tener esa. Cabe destacar un poco que, como veis, hay siempre dos front-end developers y dos back-end developers. Es algo que está pensado porque favorece mucho que el conocimiento no se pierda, que no dependamos de un único desarrollador. Si hay dos desarrolladores y hay code review, ambos desarrolladores siempre van a tener un entendimiento profundo del proyecto y van a ser capaces de que si el otro se va de vacaciones o en algún momento tiene un sick leave o no puede estar en ese proyecto por algún motivo, pues el otro pueda tomar el relevo y no haya ningún tipo de problema. Además, mejora muchísimo la calidad del código porque o sea, siempre tienes un sistema de revisión que asegura que hay varios puntos de vista a la hora del desarrollo. El DevOps siempre está en medio, que se encarga evidentemente de todas las tareas de DevOps, de despliegue, de automatización.
los dos backend developers, exactamente igual, la misma idea. Y luego, evidentemente, pues todas las partes de gestión, de arquitectura de la solución, siempre tenemos diseño, evidentemente, y online marketing para el SEO específicamente. Y en cuanto a estar tecnológico, pues evidentemente somos una empresa que usa Drupal. Tenemos además también un módulo concreto que usa Elasticsearch para todo el tema de búsquedas, que en el frontend usa React. Tenemos React en el frontend, Twig, evidentemente. Nuestro framework de desarrollo de estilado es Tailwind, lo que nos da, la verdad, mucha versatilidad y mucha reusabilidad. Simplemente configuración, cambios de configuración. Y mantenemos un sistema de diseño, que ahora explicaré, que está basado en Web Components. Vale, ¿cómo organizamos la mayoría de nuestros proyectos? Pues se organizan en base a un stack muy definido, que realmente es un producto de la empresa. Tenemos un sistema de diseño, ese es Quartz, como podéis ver ahí, y está basado en Web Components, lo que nos facilita que pueda ser adaptado a cualquier tipo de solución, no solo una aplicación de React, sino en Twig, sino en Vue, sino en lo que sea que necesite uso de un sistema de diseño. Tailwind está ahí en medio, entre lo que es Quartz, que es el sistema de diseño, y Granite, que es nuestro theme para Drupal, porque se usa evidentemente en ambos sitios y es configurable para ambos sitios al mismo tiempo. Y luego, evidentemente, en Granite tenemos Twig y luego tenemos DXP, que es, se le llama Digital Experience, porque la idea es que favorezca mucho tanto a los editores de contenido, la empresa está muy orientada en que la edición de contenido sea muy fluida, como al desarrollo, porque como hacemos uso de ese sistema de diseño y ese theme, es muy fácil adaptar cualquier tipo de funcionalidad que se requiera a las cosas que ya tenemos y que mantenemos, toda la funcionalidad que mantenemos. Cabe destacar ese volcano que está encima de Granite, que es algo que estamos empezando a realizar ahora. Básicamente es para evitar que a la hora de adaptar nuestro producto a un proyecto, perdamos tiempo, bueno, no tiempo, perdamos, o sea, no podamos actualizarlo a futuro, nuestro producto. Si tenemos un sistema de diseño y lo actualizamos para adaptarlo a lo que sería un proyecto de una empresa concreta, y luego hacemos una nueva versión de nuestro producto, pues probablemente provoque que haya incompatibilidades. Entonces, con Volcano, que es un theme concreto de personalización para el proyecto concreto, pues evitamos ese problema. ¿Cuál es el resultado? Vale, hablando de los proyectos, estos son los principales proyectos que tenemos. Unity, que ayer dimos la charla, Magi, Jagermeister, Tag Gourmet. Es decir, son proyectos principalmente alemanes, pero bueno, poco a poco vamos teniendo más proyectos también islandeses, más también a nivel internacional. Y bueno, que a mí lo que me gusta es que al final siempre tenemos muchos proyectos y siempre hay algo nuevo que hacer, siempre no entramos en la rutina como desarrolladores porque a lo largo de la semana yo, por ejemplo, pues, puedo estar trabajando en 2 proyectos o 3 diferentes en función del día y lo que me asigne los project managers. Entonces siempre es algo nuevo y no entramos en la rutina de estar siempre haciendo lo mismo. Vale, hablando de los proyectos, como hemos enseñado un poco el Design System que nosotros tenemos y la base esa tecnológica que comparten todos los proyectos, hemos visto que hay 3 tipos de soluciones que le podemos dar al cliente. La primera, por ejemplo, que es esta, Schwagetenbad, un proyecto de las piscinas del lago Constanza, porque nosotros hacemos también BSB, que es la tienda de los tickets de los ferries del lago, ¿vale? Entonces estábamos muy contentos y nos contrataron también para hacer vamos, una página web estática para mostrar contenido sobre las piscinas, los precios. Tampoco en un futuro se quiere meter la tienda online también, pero en este momento era solo mostrar contenido. Entonces, el cliente le gustó nuestra idea de nuestro Design System y este es el primer tipo de proyecto que podemos ver, que es cuando el cliente está de acuerdo, nos contrata nuestro Design System y se desarrolla el proyecto súper rápido.
¿Por qué? Porque se utilizan los web components, se utiliza todo lo que ya tenemos, lo único que hay que modificar, adaptarlo un poco al diseño, pero ya te digo que este proyecto, por ejemplo, es el más rápido que hemos hecho, porque siendo un grupo reducido, porque éramos en el proyecto, pues eso, 4 desarrolladores, 2 backend y 2 frontend, en 2 semanas, y se podría haber hecho incluso en menos, lo teníamos, porque bueno, hubo una confusión con el cliente, pero terminado estaba en 1 semana y 2 días. Entonces, ese es el ejemplo de lo bien que funciona el hecho ese de que tengamos nuestros web components, y no solo eso, sino que además el diseño se adecue a lo que tenemos. Es decir, que la diseñadora, en este caso, ahí está abajo, haga un diseño basado en nuestra plataforma, de manera que no tenemos que hacer ningún cambio, simplemente cambiar los colores, ahora os lo enseño un poco por encima, y con eso se puede hacer, ya os digo, que es que no había que cambiar casi nada, simplemente cambiar los colores, un poco la forma, algunas cosas que, bueno, que tienen unas olas así un poco extrañas, pero que el diseño tenga en cuenta la parte del desarrollador, que haya esa comunicación fluida entre el diseñador y el desarrollador es crucial. Y bueno, y da como ejemplo, pues eso, un proyecto en 2 semanas. Hablando un poco del... Ah, mierda, lo tenía que haber puesto en blanco. No sé si se ve. Vale, hablando un poco del Design System, esto, por ejemplo, es el Tailwind config.js, que es donde definimos los design tokens, ¿vale? En este archivo se definen, se importa Tailwind y las cosas que queramos sobreescribir las definimos aquí. Como podéis ver, por ejemplo, pues aquí definimos los colores del theme, ¿vale? Y ya después simplemente haciendo la llamada theme colors blue primary, cuando sea la clase theme brand, vamos a tener este color. ¿Vale? Lo mismo pasa con todo, por ejemplo, el font weight, el spacing, los screen, los opacity, todo lo podemos configurar ahí en ese archivo, y además de que tenemos de base Tailwind, si queremos sobreescribir algo, pues lo sobreescribimos ahí. Y utilizamos Storybook, ¿vale? Porque es una forma fácil y sencilla de que, además de desarrollar, porque no tenemos que hacer un build, ni tenemos que limpiar caché, ni tenemos que hacer nada, lo hacemos en tiempo real, los cambios, desarrollamos primero lo que es el componente, el web component en el Storybook, es una forma visual para aparte enseñárselo al cliente, así va viendo el trabajo y las funcionalidades y las cosas que puede hacer cada web component. Y bueno, y trabajamos en tiempo real, y ya después, una vez que está hecho, pues se integra en la plantilla. Entonces, como habéis visto, pues eso, se definen los colores del sistema y aquí se muestran, ¿vale? Por ejemplo, quería enseñaros también la estructura de los web components. Aquí en los componentes, obviamente, tenemos los atoms. Los atoms se utilizan en las moléculas en los organismos, y ahora después, por ejemplo, José lo va a enseñar más concretamente. Pero la cosa es eso, tenemos un archivo de CSS para los estilos, el archivo JS para lo que es la funcionalidad del componente, y el .stories.js, que es para utilizarlo en el Storybook para saber todas las opciones que tenemos. Aquí, por ejemplo, tenéis el ejemplo del QC button en el Stories.js, en el que definimos los atributos posibles, ¿vale? Los slots, y de esa manera en el Storybook pues lo leemos y podemos ver y configurar las cosas de manera visual tocando un botón, que ahora vais a ver. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos el botón y aquí definimos el slot default, los atributos. Entonces, cambiando los valores de aquí, simplemente pues se muestran los cambios en lo que sería el botón, y vemos de una manera visual qué es lo que se puede hacer con ese web component. Aquí, por ejemplo, pues en los default, si cambiamos aquí el botón, ponemos botonaco, pues botonaco se ve ahí, ¿vale? Lo mismo. Si este valor, este atributo block, lo ponemos a true, pues se hace un poco más grande. Si
el outline lo ponemos a true el booleano, se cambia el color. O aquí, si lo ponemos en disable, pues se pone con el diseño en la forma disable. Entonces, es una forma visual también, sobre todo, para poder enseñarse al cliente, porque el cliente ve qué es lo que estamos haciendo y entonces pues dice, ostras, pues esto tiene esto, ¿vale? Y aparte para nosotros, pues la verdad que es rápido, porque se va actualizando y entonces pues ya después nada más que hay que integrarlo en la plantilla. Bueno, pues ahora yo voy a explicar un caso un poco distinto. En este caso, no pensamos que, bueno, el cliente no quería adaptarse a lo que sería nuestro sistema de diseño por defecto. Entonces, querían que usáramos nuestra estructura de desarrollo, pero que nos adaptáramos nosotros, es decir, que adaptáramos el sistema de diseño a las necesidades del cliente. Tragumer es una empresa mayorista que provee a muchas tiendas de toda Alemania, es muy grande, tiene muchísimas páginas, muchísimos Drupal, muchos de ellos lo implementamos nosotros. Y además también tiene otro tipo de aplicaciones que, por ejemplo, estamos trabajando con otra empresa externa que hace una aplicación en Vue que también tiene que poder usar todos los web components para que de forma unificada todas las páginas de Tragourmet pues tengan la misma experiencia para el usuario. Pues eso, en este caso concreto tenemos además un desarrollo continuo iterativo, o sea, es un producto, el Design System es un producto para Transgourmet y evidentemente se puede adaptar, se puede iterar, lo vamos mejorando, van saliendo nuevos requisitos para ciertos componentes y hemos adaptado lo que sería el Design System al Design System de Transgourmet y lo que sería Granite a Granet, que es el concreto, o sea, sería el theme concreto para ellos. Una vez más, usamos Storybook. Aquí podéis ver, en este caso, unos design tokens distintos a los que ha mostrado Alberto, porque simplemente definiéndolos, pues, evidentemente se aplican y tenemos toda la funcionalidad que ya hemos implementado adaptada al proyecto concreto. Aquí también tenemos, evidentemente, el botón, todas las configuraciones que ya Alberto ha comentado. Las podríamos ir utilizando para ir probándolo, testeándolo. Es también una funcionalidad muy buena de Storybook, que puedes estar continuamente testeando tus componentes y cómo interactúan en ciertas condiciones complejas. Ese era un átomo y ahora tenemos aquí, por ejemplo, una molécula. Esta molécula está usando dos botones. Dentro tiene también un número que indica la cantidad, por ejemplo, de elementos que tienes en el carrito. Y además tiene también, como siempre, un montón de configuraciones que puedes usar simplemente para comprobar cómo se comporta este componente. Después de la molécula pues tenemos los organismos. En este caso, por ejemplo, podéis ver un sistema de filtros. Aquí se están usando muchos componentes. Además tiene una lógica interna de comunicación entre componentes basada en eventos. Es un componente interesante. Y como podéis ver ahí, pues tiene distintos dropdowns que puedes seguir seleccionando y puedes ir viendo los filtros que se van aplicando justo debajo. También podrías borrarlos todos y también admite un montón de configuración. Es también importante decir que cualquier desarrollador, una vez que esto ya está hecho, puede venir al Storybook, puede comprobar todos estos componentes si quiere usarlo en cualquier sitio y en la parte de documentación simplemente puede mostrar el código y si copia exactamente ese código y evidentemente está bajo el contexto de lo que sería el paquete de los componentes y bajo la misma configuración de Tailwind, pues obtendrá exactamente lo que se ve en Storybook, simplemente copiando y pegando. Aquí también tenemos un layout, aquí es el header, que también se usa en muchísimas páginas y simplemente con copiar y pegar una vez más, pues podrías usarla en todas. Y finalmente, en este caso también concreto, para la aplicación de Vue que está haciendo la otra empresa, nosotros nos encargamos de hacer el maquetado para hacerlo también en base a nuestra configuración de Tailwind. Pues nosotros maquetamos en forma de mockup dentro de nuestro propio Storybook ciertas páginas, ciertos conjuntos de componentes para que luego simplemente el desarrollador de Vue solo tenga que coger esto, copiar el código una vez más, llevárselo a la aplicación de Vue y añadirle la funcionalidad concreta que necesite en base a esa tecnología. Ahora tenemos otro caso también diferente, que es que simplemente hay unos requisitos totalmente diferentes que no encajan con el sistema de diseño. Se necesita a lo mejor una aplicación o que no encajan con el frontend de Drupal, por ejemplo, básico. Se necesita una aplicación que no está tan basada en contenido, sino en mucha funcionalidad, muy dinámica, con muchas interacciones del usuario. Y en este caso, Minclabor, que es islandesa, es una inmobiliaria que quería que desarrolláramos, además de una página web para consulta de
viviendas para la parte de usuario, que eso se hizo con Drupal, pues también quería, o sea, solo Drupal y frontend Drupal, pues también quería una aplicación en la que sus agentes pudieran interactuar con esas propiedades, pudiera crear propiedades, editarlas, generar documentos para los clientes, todo ese tipo de funcionalidad que requería mucho dinamismo. Está desarrollado iterativamente. También tenemos Drupal, como he dicho, con React. No es totalmente decoupled, o sea, tenemos React que lo sirve Drupal, pero no estamos usando para nada el frontend de Drupal, simplemente se inyecta al principio y solo se usa la aplicación de React. Usamos JSON API para todo el tema de interacción entre React y todo el contenido que hay en Drupal. Y luego también tenemos algunas APIs custom que son concretas porque en este proyecto en concreto, por ejemplo, había que adquirir información de la base oficial de información de las viviendas de Islandia. O también, por ejemplo, para firmar documentos, pues se requiere otra API distinta para poder hacerlo. Y ya así un poco a modo de ejemplificación, tampoco hay que extenderse mucho, pues tenemos aquí la lista de productos de este proyecto, la lista de viviendas, perdón, de este proyecto, con alguna de la información que tienen. Un sistema de filtros ahí arriba, todo esto está hecho puramente en React, o sea, por eso es un caso muy diferente al sistema de diseño. El sistema de filtros, como podéis ver, filtrando por tamaño. Luego el formulario de una propiedad en concreta, en la que tanto se muestra la información como te permite editarla y se guarda de forma automática. También ofertas que se realizan a dicha propiedad. Y bueno, ya con esos tres tipos de distintas implementaciones que hemos hecho, con toda la información que hemos comentado de las facilidades, las condiciones que tenemos en la empresa, todo ese movimiento que podemos realizar entre proyectos, la comunicación, que es muy importante en la cultura de la empresa, una comunicación fluida, transparente, pues la conclusión que nos da es que uniendo todo eso, teniendo un stack tecnológico definido en el que todos los empleados pueden aportar y todos nos podemos ayudar entre nosotros, obtenemos productos de forma rápida, de forma flexible, somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de requerimiento y favorece mucho al negocio. Eso ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Pues nada, chicos, muchas gracias. Muchas gracias.